Si nos ubicaran en cualquier avenida, nota, eufemismo con el que designaban lo que conocemos como túnel. Llamándolo avenida, preservaban los modelos urbanos de la civilización sobresueleña, la cual añoraban y jamás lo reconocerían abiertamente, con furtivas lágrimas, miradas techadas y sueños bandasonoreados con claxones. De la submeseta central nos acorralaría una penumbra inescrutable. El aumento de la presión, las continuas quejas de nuestros pulmones o la brisa viciada, juntos o por separado, reforzarían la desagradable sensación de no poder ver nada. Cualquier ápice de claustrofobia adormilado en nuestro interior despertaría, maltratando a la mente con sacudidas de un pánico feroz e intermitente, pues, aun estando cegados por la oscuridad, percibiríamos, remotamente o no, que no nos encontramos en un espacio abierto, al aire libre. Si además nos desvelaran que los ruidos que nos están estremeciendo, lejanos y amortiguados, pero retumbantes, proceden del fluido tránsito de seres como nosotros, no ya los ojos, los pulmones solamente, sino el mismísimo corazón, se nos encogería. Nuestras capacidades olfativas potenciarían el temor que embriagaría nuestras extremidades que no sabrían explicar por qué están entumecidas quizás porque el ambiente las embestiría con una mezcla de bochorno y gelidez. Y si encima nuestros ojos memorizasen cómo penetrar los entresijos de la tenebrosidad que nos rodea, nuestra imaginación haría el resto, exigiendo un desmayo ipso facto. Quienes no se doblegaran ante la pérdida de la consciencia podrían distinguir cómo una sombra, de menor consistencia que la oscuridad reinante, en parte por estar tenuemente iluminada, se aproxima poco a poco hacia ellos, más sobria de lo que querría. Cuando estuviese lo suficientemente cerca como para poderse delimitar su silueta, en base al sinfín de capas que la envuelve, el infarto de los valientes que han renunciado a desmayarse tendría lugar. Y si alguien, contra todo pronóstico, siguiese medianamente lúcido conforme la figura pasa de largo, a menos que no hubiera observado sus facciones, no tendría posibilidad de escapar de la muerte, propiciada por su cuestionable interpretación visual, la cual le conminaría a preferir morir antes que a creer que exista tal ser, que no era ni troll de las cavernas, ni trasgo, ni monstruo, ni prodigio alguno que nuestro humano imaginario pueda concebir. Era peor, una persona. Afortunadamente, nosotros no hemos subsistido 21 penosos años bajo tierra. Esa persona sí. Suponiendo que nuestras miradas pudiesen divisarlos, sin su consecuente desmayo, infarto o muerte, 3 aspectos de ella, por no referir 18, saltarían a la vista. 1. Sus pupilas, tan negras que conjuntan con el ambiente, tan dilatadas que les falta espacio en el globo ocular para expandirse, y tan glotonas que con tal de devorar cualquier pizca de luz, se habrán merendado hasta el colorido traje del iris. 2. La gracia y la presteza con que camina, sobreponiendo estilo y velocidad al peso anclatípico que ejercen sus multiformes kilos de ropa, exclusivamente escogidos por sus propiedades térmicas. Nota. La moda textil de la edad eclipsada nada tenía que ver con las modas anteriores. Sin rastro del sol, tirantes, short, chanclas, pantalones roll-up, pinkies, minifaldas y playeras, así como tantos otros calzados y prendas de vestir, habían pasado a la historia. La vanguardia estilística más glamurosa del momento estaba encabezada por camisetas holgadas y lanudas, forros polares y sujetadores térmicos de piel sintética. En otras palabras, si no parecías una croqueta andante, definitivamente no ibas a la última. Y 3. El cachivache que, pendiendo de una de sus enguantadas manos, tenuemente la ilumina. El cachivache, dicho sea de paso, no era eléctrico, como casi nada en la edad eclipsada, sino orgánico. ¿En qué sentido? En el único en que puede serlo el extremófilo organismo del insecto que moraba preso en su interior. Está bien, no era un cachivache cualquiera, y no era un insecto cualquiera. El cachivache era transparente y cúbico. El insecto, similar a la luciérnaga, pero más luminoso, más patoso y más crujiente, o si se prefiere, menos luciérnaga. Desde la diáfana prisión del cachivache, al desventurado insecto no le quedaba más remedio que despedir haces de tenue luz añil lo suficientemente largos como para que su celadora vislumbrara por dónde iba, pero lo suficientemente cortos para que no vislumbrara nada más. Un dato que puede parecer irrelevante en estos momentos, y posiblemente lo sea, es el nombre de la poseedora de tan avasallada criatura, la de las pupilas desorbitantes, la que está rebozada en materia textil, la que camina con gracia y presteza por una de las avenidas de la submeseta central en la que hemos sido casualmente ubicados, la que se dirige hacia... Un momento.
No se ha dicho hacia dónde. ¿O sí? Sea como sea, volvamos a su nombre. Como es costumbre en nuestra especie, su nombre era uno que sus progenitores habían acordado antes de que naciese, con la esperanza de que fuese varón. No lo fue, mas no se lo cambiaron, inaugurando así una nueva costumbre. ¿Lo podían haber previsto en una ecografía? Sí, dado que fue engendrada antes del secuestro del Sol, pero prefirieron que fuese sorpresa. ¿Podían habérselo cambiado cuando resultó incuestionable que el bebé había nacido mujer? Sí, pero se sintieron tan decepcionados que no quisieron pensar en otro, ni nombre ni bebé. Y a la recién nacida le supuso eso un conflicto de identidad sexual o de género a largo plazo. Más allá del de crecer en una familia que concibe tu femenino nacimiento como un error de cálculo cromosómico, no, al fin y al cabo solo era un nombre. ¿Cuál? El que a lomos de un grito y una bicicleta salió disparado en su dirección, reverberando por buena parte de la avenida en forma de... ¡Cain! Debía de proceder de la sombra que acababa de rebasarla. Mientras la curiosidad de Cain le inducía a descifrar la autoría de tan rechinante grito, la nuestra, casi con toda probabilidad, estaría volcada en lo concerniente a la bicicleta. Vayamos por partes. La bicicleta. En la actualidad eclipsada, la bicicleta era el medio de transporte más difundido y prestigioso. Difundido porque, para el intraterrestre estándar, era bastante más accesible y ligeramente más manejable que un coche, un tren, un avión o un transatlántico. Prestigioso porque, dadas las inutilizadas circunstancias de los 4 medios anteriores, su prestigio, al no tener rival con el que medirse, se enaltecía exponencialmente. Ni que decir tiene que, al igual que en el sector automovilístico, los modelos y el caché de las bicicletas diferían según la calidad de los materiales, su composición y el comercio al que acudieras. Desglosando la cuasi velocipedista oferta, podías encontrar desde chatarras con ruedas hasta protobicicletas multifacéticas. Aun con ello, el prestigio de la bicicleta distaba enormemente de esa era dorada en que, dicho vulgarmente, había funcionado sola. A día de hoy, a menos que pudiese recargarla con oleadas de luz solar, improbable, o con las descargas de voltios de un enchufe, aún más improbable, te verías obligado a hacer uso de sus cadenas y pedales, claro indicativo del desarrollo tecnológico del momento. Además, ser propietario de una no era algo tan corriente. Para empezar, las bicicletas diseminadas por nuestra esfera, de forma previa al éxodo del Sol, gozaron del privilegio de ser, en su mayoría, eléctricas, o sea, inservibles en la actualidad. Para terminar, las otras pocas que dependían de energía cinética eran fruto, o bien de la inversión estratosférica de un ente acaudalado que no sabe en qué derrochar su dinero, o bien de una herencia de las generaciones ancestrales, como también lo fueron, aunque con ninguna practicidad, los teléfonos móviles, los electrodomésticos o los televisores, entre otros. Cain no era ni ente ni heredera, si es que alguien todavía se está preguntando por qué ella se desplazaba a pie. Y no hay que olvidar la relación entre las bicicletas y las progresivas tajadas que los recortes suburbanísticos habían propinado sobre la iluminación de los espacios públicos. Menor luminosidad en las avenidas igual a bicicletas aseguradas con ruedines. ¿Por qué? Bien sencillo. No es una experiencia nada complaciente desplazarte a una velocidad de más de 12 km por hora con los ojos vendados por la oscuridad. Quien discrepe, por favor, invitado está a desafiar la vitalidad de sus huesos. Quien no, una vez desplegado el panorama ciclístico del inframundo, ya estaría en condición de desembocar su atención en la curiosidad de Cain y el rechinante grito. En escasos segundos desde la emisión del mismo, Cain había inferido que la combinación de grito y rechinante solo podía pertenecer al lotero, adolescente experta en proferir, con soltura, sonidos de ese tipo. Corroboró que estaba en lo cierto, no cuando bicicleta y biciclista se aproximaron a ella, sino cuando la segunda le saludó. Las primeras no deberían saludar. ¡Hey, Cain! Sabía que eres tú. Debes tú a saber dónde ve un aucisme aluzado, si no. Concedido. Lotero merece un párrafo aparte. Antes de nada, no está de más saber que sus padres la bautizaron como Loreto, coincidiendo nombre y sexo en su caso, como en todos los casos, salvo en el de Cain. Sin embargo, debido a su extraordinaria propensión a permutar las consonantes de una sílaba a otra, todos terminaron llamándola como ella a sí misma se presentaba desde que era niña, Lotero. Partiendo de la base de que su mismo nombre era el resultado de una equivocación, el resto de su expresión verbal no podía sino ser igualmente desacertada, aun teniendo 16 años ya. Cualquier error lingüístico que se nos ocurra, ella lo ejemplificaba a la perfección, sin esforzarse siquiera.
bastaba con escucharla. Los especialistas que la habían tratado atribuían su torpeza comunicativa a una disfuncionalidad afásica. En contraposición al dictamen médico, las personas que la trataban, como Cain o sus familiares, atribuían sus deslices orales a la insuficiencia lumínica. Capacidades deductivas no les faltaban. Lotero había nacido, como tantos otros, en plena edad eclipsada. Desde los comienzos de esta, corría el rumor de que los nativos eclipsados eran bastante más obtusos que los alumbrados con los últimos vestigios del sol, anomalías epigenéticas y esas cosas. De hecho, si todos hubieran sido como Lotero, en lo que a negligencias lingüísticas se refiere, ¿quién hubiera rebatido que la no luz fuera la causa de que se expresase nefandamente? Y más teniendo en cuenta que nadie sabía exactamente en qué consistía el paso de estas nuevas generaciones por las distintas instituciones educativas del subsuelo. Pero las leyes y teorías siempre apañan una excepción. Y puestos a elegir, Lotero parecía bastante más excepcional que el resto de su generación, aunque no es menos cierto que su excepcionalidad corría peligro. Según se estaba pregonando, ese mismo día había regresado a la luz. Ahora bien, hasta que ésta no bañase los lapsus de su lengua, Lotero, de cara a la galería, padecería su disfuncionalidad afásica. De cara a sus allegados, la pobre tendría que lidiar con unas cuantas neuronas apagadas por el déficit de luz solar. ¿Era semejante trastorno del lenguaje o apagón neuronal doloroso? En absoluto, o al menos no para ella. En cambio, todos los receptores de sus encriptados mensajes se devanaban los sesos intentando traducirlos. El aspecto positivo, después de 16 años llamando la atención en el vecindario, uno estaba constreñido a dominar su peculiar lenguaje. Lotero, te preguntaría qué tal, pero la verdad, tengo prisa. Cain hizo un amago de reanudar su itinerario. No le apetecía lo más mínimo intercambiar frases amables, vacías o inútiles con nadie. Por lo visto, nuestra fásica no compartía su criterio. ¿Por qué? ¿A dónde te digieres? Hasta donde yo sé, no me dirijo, me dirigía. Y con tu permiso, me gustaría seguir haciéndolo. Ya iba a continuar cuando, de repente, la prisa y la descortesía de Cain mudaron de opinión, sincronizándose. Lotero, ¿cómo de bien sabes caminar? Lotero, pese a sus pocas luces, en su particular caso más bien ninguna, detectó sobre qué se había abalanzado la mirada de Cain. ¿Quieres mi bicicleta, no? Por ejemplo. ¡Uy, qué peligro! Cain no bromeaba. Cain, ya no conoces el criterio de mi prade. Una bicicleta es una cliviceta. Me das la requisito para ir con mis coguelas a la fontrera. ¿O no te has enterrado? Se decantó por un volumen mortecino y confidencial. Mi madre, se corrigió. Una pajarita me ha dicho que la luz, en un abrir y rezar de cojos, ha aparecido en el filamento esta mañana. ¿Qué? ¿Sabes lo que eso significa? Significa la obertura a un mundo sin eclipse. Más mejor, significa que ya no hay que esperar a que los pelos críen canas para broncearnos tumbadas a la manola. Poco más pudo añadir Lotero para subrayar que A. Su ambición no conocía límites y que B. Las frases hechas eran su punto fuerte. Entretanto, Cain, acostumbrada a sus patadas al lenguaje, le contestó enigmáticamente: Si hasta la pájara de tu madre lo sabe, a mí me da que significa más que eso. La madre de Lotero trabajaba en no se sabe qué gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, incubando un despacho en uno de los 5 rascasuelos del gobierno local, con lo cual, si la noticia del retorno del sol procedía directamente de ahí, ya era de dominio público, o lo que es lo mismo, había más razones para desconfiar de su autenticidad, y por tanto, más razones para que Cain siguiese con su plan, que curiosamente coincidía con el de Lotero: ir a la frontera y cruzarla por intercesión de Yua. La diferencia radicaba en que Yua, para Cain, era un trabajador al que tendría que sobornar, mientras que para Lotero era un padre al que tendría que convencer. Por mucha que fuera la determinación de un adolescente, los lazos de consanguinidad son menos persuasivos que los lazos de un suculento soborno. Lotero no tardaría en descubrirlo. La realidad la desengañaría. En cuanto al bulo de la luz, si es que bulo era, estaba lejos de ser inesperado, por más que Cain le defraudara. El gobierno de la submeseta central yacía más fragmentado que nunca, hasta el punto de sostenerse milagrosamente en pie. 21 años de vida con un sol desterrado solo entienden de una forma de gobierno: la anarquía, en todo su esplendor.
Pese a todo, el anárquico sistema se seguía posponiendo, en parte por preservar las viejas tradiciones democráticas, en parte porque los intraterrestres habían gozado siempre de ciertos privilegios. Para comprender mejor estos privilegios, deberíamos remontarnos al origen de las ciudades subterráneas. Hagamos un paréntesis. El germen de estas metrópolis suburbanas, en primera instancia, nada tuvo que ver con el eclipse del Sol. Tanto es así que las primeras invenciones de la geotecnia estuvieron orientadas a soterrar no una raza en peligro de extinción, sino el tráfico desaforado de las gigantescas urbes. Dos fueron los motivos: las políticas anticontaminantes del tipo por un aire más limpio y la escasez de carreteras y espacios que dieran cabida y fluidez al ir y venir del transporte público y privado. Teniendo de referencia esos dos pilares argumentativos, cualquier solución que partiera de la ficción y la suspensión aérea como alternativas a la agilización del tráfico se desechó tan rápido como se propuso, pues iba contra el principio del aire más limpio, así como contra la seguridad ciudadana. No era muy tranquilizador transitar por las calles de una ciudad en las que en cualquier momento se te puede caer un coche volador encima. Por el contrario, apuntando hacia abajo en lugar de hacia arriba, los problemas ocasionados por el tráfico se subsanaban al instante, infestándose las entrañas de la tierra con interminables redes de avenidas. Eso mismo hicieron, y a fondo. No obstante, con los medios de transporte soterrados, la saturación poblacional de las ciudades era cuestión de tiempo, si no paralela. Entre las riadas de inmigración, la alarmante evacuación de las áreas rurales y la elasticidad de la esperanza de vida, pronto los núcleos urbanos más solicitados no dieron abasto, ni siquiera desparramándose sobre sus inmediaciones. Metrópolis como las de Tokio o Ciudad de México experimentaron una inédita dimensión de la superpoblación, el barroquismo social, que viene a ser sobrecargar hasta la saciedad cada insignificante recoveco con ornamentaciones humanas, o mejor dicho, con humanos. Por fortuna, poco después estas mismas metrópolis ingeniaban un nuevo modo de eludir la asfixia comunitaria incipiente, conquistando con rascasuelos vírgenes capas de corteza terrestre. Y no solo eso, para que toda la presión no recayese sobre los hombros de la ciudad, se aventuraron a colonizar las profundidades de mares y océanos. De esta forma, la Atlántida tuvo que compartir sus dominios submarinos. Decenios más tarde, justo cuando la sobreabundancia de concentraciones de hombres y mujeres de nuestro planeta parecía haber hallado un equilibrio, a costa de costosas inversiones, generaciones sofocadas y ordenadas extracciones de tierra y agua, el Sol decidió mostrar su disconformismo. ¿Qué es eso de que una especie se oponga a su natural y programada extinción? Resignado con nosotros, cuentan los astrónomos intraterrestres, por razones obvias más cuentistas que astrónomos, que el Sol se amistó con un astro desproporcionado, de mayor tamaño que sí mismo, y le convidó a atravesar nuestro sistema planetario, llevándose consigo tanto la gravedad imperante como los planetas más próximos a su anfitrión. El convidado, después de entrometerse con cautela y solemnidad, acaparó la estrella solar para sí y, celoso del resto del universo, no la soltó jamás, empujando al resto de los pretendientes del Sol a orbitar incongruentemente a la deriva. Con explicaciones tan científicas, fundamentadas y axiomáticas como esta, cualquiera podría pensar que el astronómico invitado fue, como poco, algo descortés para con su huésped y el resto de inquilinos de la galaxia que, con toda su buena intención, lo habían acogido como a un igual. Sin comentarios. Lo que sí aconteció fue la aparición de una sombra en los cielos, distante y amorfa, y una escalonada evasión de la luz. La sombra fue difuminándose a lo largo y ancho de la bóveda celeste, acompañando noches y mañanas con su presencia, mientras que la luz, en vez de escaparse impetuosamente de la estrella diurna, se fue consumiendo en un plazo de varios años. De modo que ahí se tenía la humanidad, abrumada, impotente ante el avance de esa sombra y con un sol, señor y dador de vida, que cada día era menos señor y daba menos. Por cuestiones que nada tenían que ver con la superpoblación, sino con la habitabilidad, los países más próximos a los polos, como los del norte de Europa, fueron los primeros en sumarse a la iniciativa japonesa y mexicana. Compartían la extraña impresión de que un iglú de barro era menos refrigerante que uno de hielo. Pero la temperatura disminuía para todos, por lo que, conforme el Sol fue ahogándose en los brazos de la sombra, que se tildó de eclipse, el resto de países siguió sus pasos. En poco tiempo, las naciones que se lo podían permitir se clonaron bajo tierra. Las que no, anticiparon la temporada de invierno. Incidamos sobre dos aspectos de los mencionados: las que se lo podían permitir y clonarse bajo tierra. Contra lo que pueda parecer, no eran tantas las ciudades que se podían permitir florecer en el subsuelo, por muy desarrolladas y empoderadas que estuvieran.
problemas orográficos, dónde estaban asentadas, problemas geológicos, sobre qué materiales parentales estaban asentadas, y problemas sísmicos, a qué tenían que enfrentarse sus asentamientos. Es más, las que se lo podían permitir ni siquiera incorporaron en sus proyectos de clonación a todos los estratos de sus sociedades, ni mucho menos, dado que clonarse bajo tierra precisaba de 3 elementos: dinero, dinero y dinero. Pero que muy pocos bolsillos desembucharon las cantidades pertinentes como para financiarse viviendas bajo tierra. ¿Y a quiénes pertenecieron estos bolsillos? Por supuesto, a los de siempre: clases pudientes, por su potencial creador, y gobierno, por sus obligaciones y necesidades sociopolíticas. Y aquí es donde interviene la madre de esa adolescente con serios problemas de comunicación oral que confundía felonía con felación. Como se ha dicho, la madre del Otero trabajaba en no se sabe qué gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, incubando un despacho en uno de los 5 rascasuelos del gobierno local. Pues bien, esos 5 rascasuelos del gobierno local fueron los encargados de efectuar la clonación bajo tierra de su sobresueleña ciudad en particular, del mismo modo que otros gobiernos y países hicieron lo propio con las suyas. Todos ellos necesitaban un funcionariado capaz de coordinar los mismos organismos públicos que en el exterior, un personal laboral capaz de poner en marcha los mismos sectores de producción que en el exterior, y una fuerza militar capaz de mantener el mismo orden que en el exterior. Bueno, mejor otro orden. Pero había una significativa diferencia respecto al exterior. La tercera edad y el grueso de las familias por debajo de un umbral determinado de riqueza fueron, en un principio, prescindibles. Como resultado, aun con tan radicales regulaciones de los censos intraterrestres, la humanidad volvía a protagonizar fascinantemente el resurgir del progreso, el resurgir de las oportunidades, el resurgir de la vida en las condiciones más adversas. En definitiva, el subterráneo y boyante resurgir de la civilización. Se habían descubierto nuevas formas de procesar y transformar la energía geotérmica. Gracias a alternativas como los hangares de cultivo o las fincas de pasto regulado, se había urdido una economía relativamente sostenible. Incluso se habían originado esporádicos movimientos de turismo lombriciento. Mas el sol, ajeno a estos portentosos logros, acabaría desapareciendo por completo, eclipsado en su totalidad. Cuando así fue, las cosas se complicaron a ambos lados del telón de la superficie. Durante los primeros años, la estabilidad fue una utopía casi palpable. A fin de cuentas, el Sol iba a regresar al término de los 6 primeros, como proclamaban a los 4 vientos los informes de los especialistas. Con esa esperanza, las cajas de ahorro energético y los bancos de alimentos hacían de las suyas, sosegando los ánimos de la población. Y en el plano político, los distintos dirigentes estatales mantenían la correspondencia, gobernando en paralelo intraterrestre y sobresueleñamente. Pero no por mucho tiempo. Llegó el 7º año, y la única diferencia que se apreció en el cielo fue el peso de una temperatura aún más ínfima e intolerable. En consecuencia, la crisis de la superficie descarriló en todas direcciones: políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas. El vandalismo y la delincuencia solo iban en aumento. La agorafobia se adhería despiadadamente a cada mente extraviada. Los suministros de electricidad tocaban su fin, los almacenes de provisiones se agotaron, y la globalización, que se había consolidado con el sudor y la perseverancia de nuestros antecesores, se derrumbó, cual castillo de naipes, dando paso a la incomunicación más cruda. Finalmente, se había decretado el estado de emergencia mundial. Analizando la situación en frío, ¿qué podía haber hecho la caterva ciudadana sino apelmazarse en torno a las fronteras? Todos anhelaban un billete de entrada a los paraísos subterráneos. ¿Y qué medida aprobaron los gobiernos locales intraterrestres? Cerrarlas al público, a cal y canto, garantizando su clausura mediante un despliegue militar polémico, insólito e impertérrito. La frontera de la submeseta central no fue una excepción. Los afortunados que las pudieron cruzar a tiempo, regateando sus principios y sus ahorros por un pase a la salvación, eso que ganaron. Los que no, quién sabe qué sería de ellos. Retomando el hilo primigenio del discurso, ¿por qué los intraterrestres habían gozado siempre de ciertos privilegios con los que conservar su ideario democrático, sorteando el caos y la fatalidad? En primer lugar, porque nunca incluyeron entre sus filas a los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía. Segundamente, porque estaban respaldados por el autoabastecimiento de sus laboratorios y centrales geotérmicas. Y por último, porque habían obtenido, con el diálogo de las armas, una pseudoseguridad respecto a las contrariedades del exterior. Entonces, ¿por qué la raigambre del suelo pendía en estos momentos de un fino hilo? Porque en 21 años a nadie se le había ocurrido pagar el rescate del sol. Hasta hoy, según parece ser, fuentes gubernamentales.
Cerremos paréntesis. Toda esa perorata contextual excedía con creces las posibilidades de raciocinio de Lotero, por lo que Cain, que no estaba dispuesta a perder su tiempo explicándoselo, lo invirtió refiriéndole nuevamente sus requerimientos. «Entonces, ¿me prestas tu bicicleta?» Lotero, algo confusa, desechó todas las explicaciones que había detallado en su intervención anterior, sustituyéndolas por un derrotado. No sé. ¿Y si luego tengo cargo de conciencia? Cain, saboreando su victoria, la apuntaló con la más poderosa argumentación del arte de convencer: la mirada. Estoy bien, te la resto, pero con una convicción. Me la tienes que revolver antes de las 6. No sin desgana, Lotero, noqueada moralmente, se bajó de la bicicleta, ofreciéndosela con reticencia a su nunca tan inoportuna vecina, como cuando un niño, más veloz y desalmado que el resto, atesora con ahínco todas las chuches de una piñata hasta que un adulto, percatado de ello, le comienza a torturar con el espantoso eslogan de «hay que compartir». Antes de las 6, ¿no? Cain fingió mirar la hora de un reloj que no tenía. «Cuenta con ello». Mientras acomodaba su resplandeciente cachivache sobre el manillar, Lotero personaba con sus vocablos la irrevocable despedida, a la par que balanceaba el peso de su hormonado cuerpo de una pierna a otra, intranquila. Cain, porfa, no me quedes en la ensalada. Si no, soy mosquita tuerta, que me he prometido con mis coguelas a estar con torno a esa zona por la zona. ¿Cómo voy a la frontera si no? Me das que es una bicicleta. Porfa, no la estropees. Ya sabes que el trabajo de mi padre está mal remunerado. Sí, su salario no está para mirar cohetes. Ha tirado la ventana por la casa con tal de perseguirla. Y eso, que no te olvides de revolverla a tiempo. Pues mi padre... Querida, me estás sulfurando. Y eso que ni siquiera me he subido a tu bicicleta todavía. Perdona, Cain, que no te quiero surfar, pero es que no sé ni a dónde... ¿Alguna vez te he fallado, engañado o defraudado?, la tranquilizó Cain, repasando mental y fugazmente cuando incendió, por equivocación, la cocina de los padres de Lotero con una olvidadiza candela, o la noche en que le ofreció a esta un postre de cumpleaños elaborado intencionadamente con sal en lugar de azúcar, o el incidente en el que, intentando ayudarla a subir una mesita de noche, como todas las mesas en la edad eclipsada, la mesita acabó hecha pedazos escaleras abajo. Entonces no te preocupes. Si no me preocupo, solo que... Con toda la delicadeza con la que puede adornarse una interrupción, Cain la interrumpió una última vez. Lotero, eres una tía repleta de virtudes que quizás nunca nadie pueda apreciar, pero hasta donde yo sé, tu labia no es una de ellas. Dicho lo cual, y con un gesto de agradecimiento ni profundo ni honesto, Cain se puso en marcha, o trató de hacerlo. Menos mal que la bici estaba provista de ruedines, pues entre su aparatosa indumentaria y su corta experiencia en un sillín, fue un milagro que no se diera de bruces contra el suelo a los pocos metros. Lotero, que conocía de sobra a su vecina y por consiguiente temía lo peor, no por Cain, sino por su bicicleta, fue testigo de cómo, gracias a no se sabe qué, la principiante ciclista se perdía en el horizonte, integrándose en la sombra de la avenida. Eso sí, a trompicones. Lamentablemente, en el momento en el que Lotero murmuraba «Ahí va mi prove bicicleta». Nota. A veces, muy contadas, la probabilidad más improbable de que una frase fuese bien pronunciada por Lotero se ponía de su parte, asombrándole hasta ella misma. Una última inquisición se amoldó a la punta de su lengua, y antes de que fuese demasiado tarde, la liberó con otro de sus rechinantes gritos. «¡Ya me das! ¡No me has dicho en dónde te digieres!» No, demasiado tarde.